Vamos a ver el modelo de Solow en este tercer tutorial de teoría del crecimiento económico y nos vamos a fijar en las tasas de crecimiento y vamos a utilizar unos gráficos en tasas de crecimiento de las variables de interés del modelo. Bien, ya hemos visto que para una variable x que depende de t, la tasa de crecimiento porcentual o en tanto por uno, la tasa de crecimiento la vamos a denominar por gamma de x, va a ser en términos diferenciables, en términos infinitesimales, va a ser la derivada de la variable con respecto al tiempo dividido entre la propia variable. Esto nos va a dar en un tanto por uno de la tasa de crecimiento. Por ejemplo, en términos discretos tendríamos el incremento de x ante incremento de ante x, ¿de acuerdo? Esto sería x1 menos x0 dividido entre x0. Es decir, si tenemos la variable que en x1 vale 125, en x0 vale 100, pues lo que tenemos es que la tasa de crecimiento es 125 menos 100 entre 100 y eso es 0,25, que es el 25%. En términos, nosotros trabajamos en términos diferenciales. Luego, este incremento de x ante incremento de t realmente es, porque es x1 menos x0, nos lo da la derivada y lo dividimos entre x. Y esto no es más que en la notación nuestra es x punto de t entre x de t. O si queréis, x punto entre x, sabiendo que la derivada depende de la variable depende de la variable tiempo. Bien, pues borramos aquí, borramos y podemos poner lo siguiente. Para nuestro modelo, tenemos lo siguiente. Habíamos visto que nuestra función de producción en términos per cápita era A por K elevado a alfa, siendo alfa la participación del capital en la economía, está entre 0 y 1, y K era la cantidad de capital por total dividido entre el número de trabajadores o el número de personas. ¿De acuerdo? Que es el capital per cápita. Esta era nuestra función de producción. Bueno, pues podemos tomar aquí en esta función de producción logaritmos en ambos miembros, y tendríamos lo siguiente. Esto sería el logaritmo de AK elevado a alfa. Esto sería igual al logaritmo de A más el logaritmo neperiano de K elevado a alfa. ¿De acuerdo? Si ahora dividimos todo entre I, si dividimos, perdón, si derivamos respecto al tiempo en ambos miembros, lo que vamos a tener es I punto entre I. Esto va a ser igual a A punto de aquí, entre A más, antes de derivar esto lo podemos poner como, por la propiedad de los logaritmos, como alfa por logaritmo neperiano de K, antes de derivar. Entonces, ahora derivamos por alfa K punto entre K. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es, tal como hemos visto al principio con la variable x, esta es la tasa de variación de el producto per cápita, igual a la tasa de variación de la tecnología, más alfa por la tasa de variación del capital per cápita.
la tasa de crecimiento del capital per cápita. Bien, y esto es lo que se produce en nuestro modelo con estas variables. Aquí tenemos esta relación. Estamos suponiendo en este modelo, estamos suponiendo que la tecnología no crece, a punto entre A es igual a 0. Luego lo que tenemos es que la tasa de capital per cápita será igual a alfa, del producto per cápita será igual a alfa por la tasa de crecimiento del capital per cápita. Claro, en estado estacionario habíamos visto que la tasa de crecimiento del capital per cápita era igual a 0. En estado estacionario, luego en estado estacionario tendríamos que la tasa del producto per cápita es igual a 0. Luego, cuando no estemos en estados estacionarios, esta es la relación. Si tenemos la tasa de crecimiento del capital per cápita, tenemos la tasa de crecimiento del producto per cápita simplemente multiplicándolo por alfa. ¿De acuerdo? Bien, con el resto de las variables exactamente lo mismo. Por ejemplo, para el consumo per cápita, el consumo per cápita lo habíamos definido como la proporción 1 menos el ahorro multiplicado por la propensión marginal al ahorro. Esto sería la propensión marginal al consumo multiplicado por el nivel de renta per cápita. Entonces, consumo per cápita es una constante multiplicado por la renta per cápita. Bien, tomando logaritmos, logaritmo neperiano de C es igual a 1 menos S, perdón, 1 menos sería logaritmo neperiano de 1 menos S más el logaritmo neperiano de I. Derivando respecto al tiempo, tenemos que esto sería C punto entre C igual a 1 menos S punto entre 1 menos S más I punto entre I. Entonces esto sería la tasa de crecimiento del consumo per cápita. Si S suponemos que es fijo, 1 menos S sigue siendo fijo, luego esto es 0, más la tasa de crecimiento del producto per cápita. Luego la tasa de crecimiento del consumo per cápita en cualquier momento va a ser igual a la tasa de crecimiento del producto per cápita. Y así podríamos ver con el resto de las variables en términos per cápita. Y bueno, y en términos no per cápita, en términos absolutos, bueno, pues lo que vimos el otro día y que se puede deducir fácilmente. Bien, y una vez visto esto, lo que podemos ver es un gráfico del modelo de Solow, pero en términos, es un gráfico en términos per cápita, en términos de crecimiento, de tasas de crecimiento. Bien. Gráfico en tasa de crecimiento, y vamos de la ecuación fundamental del modelo de Solow. En la ecuación fundamental teníamos que el capital per cápita era igual a S de f de k en general para funciones de producción que cumplían todas las características, todos los supuestos. Entonces, si dividiendo por el capital per cápita, lo que tenemos es K punto entre K sería igual a S f de K entre K menos delta más N por K dividido entre K. Esto es 1, y luego lo que tenemos aquí es K punto entre K igual a S de f de K entre K menos delta más N. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es que la tasa de crecimiento del capital per cápita en cualquier momento va a ser igual, la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser igual a S por la tasa de crecimiento del producto per cápita dividido entre K, del producto per cápita dividido entre K,
menos delta más n. Si tenemos una función de producción Cobb-Douglas, lo que tenemos es lo siguiente. Antes de ver la función de producción Cobb-Douglas, esto sería la curva de ahorro en términos de crecimiento, y esto sería lo que es delta más n, la depreciación ampliada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que habrá crecimiento del capital per cápita, si, es decir, habrá crecimiento positivo si la curva de ahorro es mayor que delta más n. Habrá crecimiento, es decir, si el ahorro supera a la depreciación ampliada. Habrá crecimiento del capital per cápita negativo si el CA, la curva de ahorro, es menor que la depreciación ampliada, y en el estado estacionario, es cero. ¿Por qué? Porque justamente la curva de ahorro es igual a delta más n. Bien, pues nuestro modelo pues podemos ver para una función de producción Cobb-Douglas, teníamos que era I igual a A por K, a K elevado a alfa. ¿De acuerdo? Era lo que habíamos visto en el otro vídeo. Bien, pues si tomamos tomamos el crecimiento del capital per cápita, será igual a la tasa de ahorro, a la propensión marginal al ahorro, multiplicado por I f de k entre k. F de k entre k es a k elevado a alfa entre k, menos la depreciación, menos delta más n. Entonces, esto lo podemos poner como S multiplicado por A elevado a K elevado a alfa menos 1. ¿De acuerdo? Dividiendo exponentes, menos delta más n. Bien, esto lo podemos poner finalmente como SA por K menos 1 menos alfa, menos delta más n. 1 menos alfa siempre es positivo, luego menos 1 menos alfa es negativo, luego es K elevado a algo negativo, está en el denominador. Luego vamos a tener una curva de ahorro, negativa, decreciente con respecto al nivel de capital per cápita. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Esto va a ser la curva de ahorro y esta es la curva de depreciación. En términos gráficos, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a ver si dibujamos. A ver, un momento. En términos gráficos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Aquí vamos a poner lo que es esta nueva curva de ahorro que hemos definido. Y vamos a poner delta más n. Y aquí vamos a poner el capital per cápita. Luego vamos a tener delta n más delta. Vamos a ponerle en otro color. A ver si me coge los colores. Delta más n. Y vamos a tener en verde, vamos a tener
la curva de ahorro, que es decreciente, sería una especie de hipérbola equilátera decreciente respecto al nivel de capital. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que el equilibrio estacionario se produce aquí. El equilibrio a largo plazo, en K estrella. En K estrella, que incluso vimos el valor de K estrella que se produce cuando la tasa de crecimiento es igual a 0. Es decir, se produce cuando la curva de ahorro es igual a la curva de depreciación. De ahí despejábamos K estrella y teníamos el capital per cápita estacionario asociado a una tasa de crecimiento nula, claro. Es igual a S por A entre delta más N, 1 entre 1 menos alfa. Esto era K estrella. Bien, ¿qué es lo que ocurre si estamos en un nivel, vamos a poner en amarillo, un nivel inferior a K estrella? Caso 1, si queréis, un K sub 0 menor que K estrella. Si la economía se encuentra en este punto, lo que tenemos es que nuestra ecuación diferencial nos va a llevar al punto de equilibrio. Primero, en este punto, lo que vamos a tener es un CA0 y un CA0 y un delta más N 0, que siempre va a ser el mismo. Entonces, CA, todo esto, menos delta N, aquí tenemos esta diferencia, que es esta diferencia que marca nuestra ecuación fundamental en términos de crecimiento. Luego esto es la tasa de crecimiento del capital per cápita, que será positiva. Esta cantidad, esta altura es menor que esta altura. Será positiva. Bien, pues se tiene que, y se observa que cuanto más alejado estemos de K estrella, la tasa de crecimiento será más alta. Cuanto más cerca estemos de K estrella, si cogemos un capital per cápita inicial ahí, lo que tendremos es que la tasa de crecimiento será menor cuando estemos más cerca. Luego, ¿y qué ocurre aquí? Bueno, pues la tendencia es que la economía, con una tasa de crecimiento mayor que 0, lo que hace es que aumente el capital per cápita, aumenta el capital per cápita en el siguiente periodo, un periodo infinitesimalmente pequeño, tendríamos esta cantidad, tendríamos una tasa de crecimiento inferior, porque tenemos rendimientos decrecientes del capital, per cápita. ¿De acuerdo? Entonces, estos niveles relativamente bajos, la productividad del capital es alta, con una tasa de ahorro constante, se produce un crecimiento alto. Si K va aumentando, la productividad marginal disminuye, el ahorro es constante, luego quedan menos recursos para invertir, luego por tanto el crecimiento es menor hasta que se llega al equilibrio estacionario K estrella. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por tanto, que la tasa de crecimiento es mayor que 0. Un segundo caso es que K1 o K0, si queréis, bueno, K0 sea superior a K estrella. Es decir, que partamos de una situación en donde tenemos un capital per cápita superior a el K estacionario. Bien, pues lo que observamos es que delta N es superior a CA, a este CA. Luego tenemos que la curva de ahorro es menor que la depreciación y por tanto la tasa de crecimiento del capital per cápita es negativa. Luego el proceso, para el siguiente periodo, el capital es inferior,
el capital per cápita es inferior y se produce el proceso justamente inverso al que hemos visto antes, hasta que llegamos a la tasa de equilibrio K estrella. ¿De acuerdo? Hasta que se llega a la tasa de equilibrio K estrella. Bien, esto ya lo vimos el otro día, lo que pasa es que lo vimos en otro gráfico en donde incluíamos tanto en D más N como en la curva de ahorro, lo multiplicábamos por K. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que esto tiene una mejor interpretación. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Que a largo plazo, el modelo neoclásico de Solow nos dice que la economía tiende al estado estacionario y deja de crecer. Deja de crecer. O sea que según este modelo, ahorrando una proporción constante, a largo plazo no se va a crecer jamás. Sin embargo, como dije ya en los vídeos anteriores, la experiencia nos dice eh, que bueno, pues que los países crecen a una tasa más o menos constante con un ahorro constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría hacerse? Bueno, pues lo que podría hacerse sería para que, si la tecnología no crece, ¿qué es lo que podría hacerse para que hubiera crecimiento a largo plazo? Crecimiento, no caer en esta situación de estado estacionario, según este modelo. Pues, primero, lo que habría que hacer es, para que tuviéramos crecimientos a largo plazo, es decir, no caer en estado estacionario, pues podríamos aumentar la tasa de ahorro. Pero claro, la tasa de ahorro es una fracción. Entonces, nosotros podemos aumentarla año a año, pues la tasa de ahorro, y obligar a obligar a la gente de alguna forma, a obligar al público a que aumente la tasa de ahorro, lo cual no es operativo en términos de política económica, ¿no? Entonces, y aunque se pudiera hacer en esos términos, la tasa de ahorro es una fracción y tiene un límite que es S igual a 1. ¿De acuerdo? Luego, en este modelo, claro, si nosotros aumentamos la tasa de ahorro, si estamos aquí inicialmente, en estado estacionario, aumentamos la tasa de ahorro, la curva de ahorro aumenta para cada capital. Claro, tendríamos un nuevo estado estacionario, K2 estrella. Si logramos aumentar la tasa de ahorro, tendríamos un nuevo estado estacionario, K3 estrella, y así sucesivamente. Lo que pasa que, como le digo, eso no es operativo y además tenemos un límite en cuanto a la tasa de ahorro. Y dos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues podríamos disminuir la tasa de... ¿Qué es lo que podríamos hacer? Disminuir la tasa de crecimiento de la población. Es decir, incentivar a la población a que sus tasas de crecimiento no sean tan altas, ¿no? Intentar disminuir la tasa de crecimiento de la población. Bien, pues también es una forma en principio adecuada, que daría como resultado, según este modelo, aumentos en la cantidad de capital per cápita y de crecimiento, pero bueno, eso también tiene un límite y para países en vías de desarrollo, subdesarrollados, pues los organismos internacionales lo que indican siempre es un decremento de la tasa de crecimiento de la población por la relativamente alta. Pero bueno, eso tampoco es solución. La única, bueno, no solución, se puede paliar, pero no tendríamos tasas de crecimiento a largo plazo. Claro, la única posibilidad es que la tasa de crecimiento de la tecnología sea positiva. Es decir, si se producen tasas de crecimiento positivas, sí que tendríamos tasas de crecimiento del capital per cápita positivas. Bien, podemos ver un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico, por ejemplo, si tenemos un ejemplo numérico,
tenemos una función de producción Cobb-Douglas y tenemos que la tecnología vale 2, tenemos que la participación del capital, porque alfa es el exponente del capital per cápita, pero es la participación del capital en la economía. ¿De acuerdo? La participación del capital en la economía es 0,5, por ejemplo. Tenemos la depreciación 0,1 y la tasa de crecimiento de la población es 0,01. Y la tasa de ahorro, por ejemplo, es 0,2. Bien, podemos ver, podemos hallar primero a K estacionario. K estacionario se produce cuando la tasa de crecimiento es nula, y eso se produce cuando S por A por K elevado a menos 1 menos alfa menos delta más N es igual a 0. La tasa de crecimiento es 0. De aquí obteníamos que K estrella, capital per cápita, tendríamos que es SA entre delta más N. Habíamos obtenido 1 entre 1 menos alfa. Sustituyendo valores, lo que tenemos al final es 0, si no me he confundido, 0,2 por 2 dividido entre 0,1 más 0,01 elevado a 1, 1 menos 0,5. Esto es 2, esto es 0,4 entre 0,11, esto es 13,22. 13,22 unidades monetarias de capital por unidad de trabajo. Esas serían las unidades del capital per cápita. Unidades monetarias del capital, porque el capital es equipo capital. El capital es la valoración del equipo capital físico. Luego serían unidades monetarias dividido entre factor trabajo, por unidad de factor trabajo. Bien, ¿qué ocurre? O sea que tendríamos realmente, tendríamos este caso, K estrella igual a 13,22. Igual a 13,22. Que esto es 0,1, 0,10 más 0,01. Bien, ¿qué ocurriría si nos dicen que la economía se encuentra en una situación con un capital inicial, un capital per cápita inicial de 9 unidades? Bueno, pues estamos a la izquierda, estaríamos aquí, 9 unidades, luego tendríamos un capital, una tasa de crecimiento positiva. Aquí, evidentemente, en el otro caso tendríamos todo en términos per cápita nulo, en términos per cápita. Aquí tendríamos una tasa de crecimiento del capital per cápita positiva. Luego, sustituyendo valores en la expresión del capital del crecimiento del capital per cápita, tenemos S por A 0,2, que es S multiplicado por 2 por 1 entre el capital per cápita, esto es K elevado a 1 menos alfa, a K elevado a 1 menos alfa, tenemos que esto es 9, la raíz cuadrada de 9, menos
0,1 más 0,01. Si no hay error ni omisión, ni ninguna omisión, lo que tenemos es que esto da 0,09. No, perdón, esto da 0,023, es decir, la economía está creciendo a un 2,3%. Esta diferencia es un 2,3%. ¿De acuerdo? La economía tendería a crecer, a desplazarse hacia la derecha, hacia el estado estacionario. ¿Y qué ocurriría si nos dicen que el capital inicial es igual, que el capital inicial, sí. ¿Qué ocurriría si nos dicen que el capital inicial es 4, por ejemplo? Bien, si sustituimos valores, lo que tenemos es que la tasa de crecimiento, estamos aquí en 4, sería una tasa de crecimiento superior, vendría dado por este segmento. Y en el caso anterior vendría dado por este segmento. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tendríamos, lo dibujamos en rojo, tendríamos que la tasa de crecimiento sería igual a 0,2 por 2, 4 elevado a 0,5, menos 0,1 más 0,01. Y eso sería igual a 0,09, pero que no estén confundidas. Entonces esto sería confundidas las unidades, los cálculos. Esto sería igual a un 9% de crecimiento. Es decir, vemos que cuanto más alejado estemos del equilibrio, del equilibrio estacionario, las tasas de crecimiento son cada vez mayores. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre, pero en valor absoluto, pero si el capital per cápita es superior al equilibrio. ¿De acuerdo? En valor absoluto las tasas de crecimiento serían mayores, es decir, en términos no absolutos, tendríamos unas tasas cuanto más alejadas, unas tasas de decrecimiento mayores, o de crecimiento negativo mayor. ¿De acuerdo? Bien, esto entronca, este ejercicio, entronca con lo que vemos con lo que se denomina la convergencia, absoluta. La convergencia absoluta. ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Que claro, lo que nos diría este modelo, según la teoría de la convergencia absoluta, lo que nos diría es que a igualdad de todo lo demás, los países que estén más alejados, por tanto más pobres y más alejados de su estado estacionario, tenderían a crecer más. Es decir, países pobres, más alejados del estado estacionario, tienden a crecer más que países que estén más cerca de su estado estacionario, tal como hemos visto en el ejercicio anterior. Luego tienden a crecer más, luego tienden a converger con los países ricos. Claro, si crecen más porque están más alejados del estado estacionario, tendríamos unos crecimientos mayores que los de los países ricos y tendríamos a
a que se igualaran rentas per cápita, producto per cápita. Bien, eso no ocurre en la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no ocurre en la realidad? Porque el resto de condiciones también varían de unos países a otros. Es decir, entonces lo que se tiene que hablar es de convergencia relativa o condicionada o condicional, ¿de acuerdo? O condicional, que lo que viene a decir es que es condicional en el sentido de que la tasa de crecimiento está relacionada con la distancia a la que se sitúa del estado estacionario. Claro, en el caso anterior suponíamos que todo era igual menos el estado inicial. ¿De acuerdo? Un K sub 0 aquí, país pobre, tiene una tasa de crecimiento muy alta, y un país rico tiene una tasa de crecimiento muy baja. Pero claro, estamos suponiendo que la curva de ahorro es la misma, y estamos suponiendo que la depreciación y la tasa de crecimiento de la población es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en consideración tanto delta más n como la curva de ahorro. Claro, si tenemos un país que está muy un país que tiene que está muy es pobre, tenemos una tasa de capital per cápita muy baja, pero claro, tiene una tasa de crecimiento de la población muy alta, pues ¿qué es lo que tenemos? Tendrá una tasa de crecimiento a lo mejor de este tipo, pero claro, comparado con un país rico que tiene ya en principio, este sería el país pobre, y la tasa de crecimiento, la tasa de depreciación es pobre. Un país rico que tiene una tasa de crecimiento, perdón, una curva de ahorro mucho más elevada, pues tiene una mayor tecnología, tiene una mayor tasa de ahorro, etcétera, etcétera. Y claro, tiene una... Vamos a ponerlo aquí en rojo. Y tiene una tasa de crecimiento de la población mucho más baja, claro, el estado estacionario está aquí y tendrá unos niveles más altos, pero claro, lo que nos está midiendo esto es, realmente lo que nos mide este modelo es la distancia que hay hasta el estado estacionario. Este país todavía tiene mucho recorrido, tiene una tasa de crecimiento muy alta y sin embargo es más rico. ¿De acuerdo? Luego, este modelo lo que nos indica es que a igualdad de todo lo demás, podríamos verlo en términos de países, en comunidades autónomas, y todas las comunidades autónomas tienen la misma estructura económica y unas están más lejos del equilibrio estacionario, de la tasa estacionaria, pues sí, podría darse convergencia absoluta. Pero claro, si cada una de las comunidades autónomas tienen, o cada uno de los países tiene unas rentas, tiene una estructura tecnológica muy diferente, tiene unas tasas de crecimiento muy diferentes de la población, tiene una estructura de ahorro muy diferente, pues lo único que nos dice este modelo es que hay que tener en cuenta todo eso, y lo que cuenta para las tasas de crecimiento es la distancia al K estrella, es decir, al capital per cápita estacionario. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hay otro tema que voy a hacer un vídeo, intentaré hacer un vídeo corto. Hay otro tema de este modelo, bueno, realmente hay dos, que es el tema de la velocidad
la velocidad de convergencia. Es el tema de la velocidad de convergencia. Bien, esto yo creo que lo vamos a ver en un próximo vídeo. Entonces aquí estimaremos en tiempo, cuál sería el tiempo, por ejemplo, en que un país supere su brecha hasta de su capital inicial al estacionario, pues supere su brecha, esa diferencia en la mitad o en la cuarta parte o en la sexta parte, etcétera. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.